Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es María del Viallo, ya habíamos estado en alguna clase anterior. Hoy, en la última clase, esperamos desde todo el equipo que hayan disfrutado esta cursada, ¿sí? Que les haya servido, que les haya sido interesante y les haya planteado un montón de preguntas para el futuro, y que hayamos podido transmitir esto que nos gusta tanto, que es trabajar con personas mayores. Hoy en la última clase vamos a hablar sobre sexualidad y enfermedad y interacción familiar y social. Los objetivos de la clase es analizar la vivencia de la sexualidad en las personas mayores, mitos y prejuicios asociados, los cambios morfofisiológicos con respecto a la sexualidad que se observan en la persona mayor con respecto al género, identificar enfermedades y fármacos que afectan la sexualidad en la vejez, y analizar los factores que inciden en el pleno desarrollo de la sexualidad en las personas mayores, tales como los factores sociales, laborales, económicos, institucionalizaciones, diversidad sexual y divorcio. Unos cuantos temas interesantes para conversar. En general, cuando hablamos de sexualidad, ¿sí? Pensamos en la sexualidad un poco relacionado o asociado con la juventud, ¿sí? con la belleza, ¿sí? Si nosotros empezamos a ver estas imágenes, nadie dudaría o todo el mundo daría por hecho de que esta persona tiene una vida sexual activa, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si empezamos a ver imágenes como esta? ¿Ustedes pensarían o se plantearían que esta persona puede tener una vida sexual activa? ¿Sí? O esta, bueno, tengo unas cuantas imágenes. En general, uno no relaciona, ¿sí? O no tiene en cuenta, ¿sí? Que hablamos de sexualidad a lo largo de toda la vida, así como hemos visto tantas cosas que pasan a lo largo de toda la vida, la sexualidad también nos atraviesa siempre. Dice, la sexualidad en la vejez ha sido un tema escasamente explorado. El autor Herrera sostiene que la sexualidad es y ha sido una de las áreas del comportamiento humano menos conocida, y si bien esta falta de información es común a cualquier etapa de la vida, se intensifica especialmente en las personas mayores, los cuales son considerados como personas asexuadas. Más allá de estas miradas sociales unívocas y tendenciosas, la sexualidad es un constructo amplio que incluye desde la capacidad física para mantener las relaciones sexuales hasta la motivación y las actitudes hacia ella. Incluye también múltiples expresiones como el contacto, la intimidad emocional, las fantasías eróticas y la masturbación. La Organización Mundial de la Salud considera a la salud sexual como un derecho humano básico y sostiene que la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y sobre todo respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. La sexualidad se configura a lo largo de toda la vida en función de factores culturales y es, por lo tanto, una construcción personal y a la vez social. Debido a esto, el estudio de los significados psicosociales de la sexualidad es clave para comprender las particularidades de esta experiencia en la vejez, que continúa siendo un tema tabú y muchas veces incómodo de abordar y evitado dentro del discurso social, dado que el prejuicio de la vejez asexuada prevalece, considerando que las personas mayores no posean ni necesidades ni intereses sexuales y que su vida sexual ha terminado. Las personas mayores son objetos de múltiples estereotipos y prejuicios que pueden ser agrupados dentro del concepto de viejismo, ¿sí? Que nos acerca Butler, que ya lo hemos visto,
El mismo plantea que socialmente se considera que las personas mayores son desagradables desde el punto de vista estético, son improductivas y que no pueden aprender ni socializar en los ámbitos en los que los hacía en etapas más tempranas de la vida. Este rechazo a la sexualidad en las personas mayores es un estereotipo cultural muy difundido y ampliamente arraigado. Es así que forma parte del sentido común de nuestras sociedades, afirmando que el deseo y la capacidad de ser sexualmente activos disminuyen con la edad, que la impotencia es una consecuencia normal del envejecimiento y que en la mujer desaparece el deseo después de la menopausia. Estas creencias han funcionado como barreras para la expresión sexual, los comportamientos sexuales y la identidad de las personas mayores, y han impregnado no solo en el imaginario social, sino también las investigaciones y las agendas políticas. La mera existencia de manifestaciones sexuales de cualquier tipo en personas de edad avanzada ha sido sistemáticamente negada o rechazada por gran parte de la sociedad. Incluso se ha creído que las personas mayores no solo no tenían necesidades sexuales, sino que su expresión era inadecuada, de mal gusto, y era sinónimo de sintomatología patológica. Tal vez algunos, ¿sí?, o algunas han escuchado, ¿sí?, cuando se dice ese viejo verde, ¿sí?, esa persona, no sé, o a la vieja se le saltó la chancleta, o se desubicó, o estará frontalizada, o frontalizado, ¿sí?, cuando en realidad lo único que hacen las personas es expresar sus necesidades y sus gustos sexuales. Por su parte, las personas mayores informan que suelen evitar expresar sus deseos sexuales por temor a ser considerados depravados. Investigaciones recientes señalan que este tipo de creencias y actitudes discriminatorias tienen una influencia negativa sobre la relación subjetiva de las personas mayores con su propia sexualidad. Inciden en el bienestar sexual, sobre la percepción de la posibilidad de ser deseado sexualmente y sobre la probabilidad de llevar una vida sexualmente activa. Me ha pasado, ¿sí?, en el ámbito laboral, ¿sí?, que muchas veces cuando las personas quieren empezar a tener una nueva relación, hay familias que se oponen en forma bastante ferviente de que esto no suceda, ¿sí? Y bueno, hay que interpelar ahí para que las personas mayores se empoderen y haga valer su derecho a la sexualidad. Los estereotipos son frecuentemente reproducidos por adultos jóvenes y adolescentes, quienes a veces les da gracia, ¿no?, que una persona mayor tenga novio o novia, pareja. Y únicamente se asocia el ejercicio de la sexualidad a la juventud y a la fertilidad. Debido a esto, tener actitudes positivas frente a la sexualidad en general no impide tener una percepción negativa respecto de la misma vejez. En estudios previos, las personas jóvenes han descrito la sexualidad de los mayores como fea, grotesca, incongruente o inexistente. Hagan la prueba, pregunten a sus pares qué opinan de ver dos personas mayores teniendo relaciones sexuales. No sé, en una película que se ven tan pocos, ¿no?, y tan pocas. Y muchas veces genera cierto rechazo. Asimismo, esta mirada prejuiciosa se ve potenciada porque las mismas personas mayores reproducen estas actitudes viejistas. Estas son internalizadas por ellos y pueden explicar, al menos parcialmente, la disminución de la actividad sexual en la vejez. Lo mismo ocurre, ¿sí?, en contextos institucionales, ¿sí?, como las residencias de larga estadía, donde estos prejuicios se intensifican aún más debido a las rígidas normas y la vigilancia sobre la intimidad a la que se ven sometidas las personas que ahí viven. Normalmente no dejan no hay habitaciones en donde puedan dos personas estar juntas y tener sexualidad, no hay intimidad para la masturbación, y es más, a veces esta acción es hasta castigada, si se quiere, ¿no?
Si encuentran una persona masturbándose, como que la mandan al frente, como empiezan a gritar, ¡ay, qué asco que se está tocando! Y bueno, está en su espacio, está en su habitación, y en realidad lo que habría que fomentar y educar tanto a los y las asistentes que trabajan en esos espacios, es que el espacio privado de la persona, sea su habitación, sea su baño, sea donde pueda llegar a tener su propia intimidad, realmente sea respetado. Dice, pese a la existencia de estas barreras subjetivas, sociales, culturales, políticas e institucionales, los mayores informan que la sexualidad es un aspecto relevante en el vínculo de pareja, que se asocia con mayores niveles de salud, menores niveles de estrés y mejor calidad de vida, como en todas las etapas de la vida. Además, los hallazgos de investigación indican que los patrones de actividad sexual tienden a mantenerse estables a medida que la edad se incrementan las personas, por lo que el hecho de envejecer podría no ser una variable que incida directamente en la actividad y en los deseos sexuales. La vida afectiva y sexual de las personas se asocia con la salud y el bienestar. Por lo tanto, impedirla o coartarla podría incidir negativamente, incrementando los niveles de sufrimiento y de soledad. La sexualidad es algo que no se pierde con el tiempo, es inherente a los seres vivos y se lleva consigo toda la vida. Lo que seguramente cambia, ¿sí?, son sus expresiones, más aún en la actualidad, cuando la visión del tema se ha ampliado y el tabú y muchos mitos se han diluido de modo gradual. Cada vez sorprende más el uso de cada individuo, le confiere a su propia sexualidad, lo que hace posible expresiones más satisfactorias para cada persona. Las formas, impulsos y preferencias son variadas y totalmente personales. Es probable que muchas convicciones erróneas y limitadas, basadas en la ignorancia, desaparezcan con el aumento del conocimiento y la educación sexual más abundante y efectiva. La sexualidad es y ha sido y será una de las áreas del comportamiento humano que difícilmente se comentan y en la que aún priman muchas veces las anécdotas por sobre el conocimiento científico, en especial en la edad avanzada. La sola existencia de manifestaciones sexuales de cualquier tipo en las personas mayores es sistemáticamente negada y rechazada, y el personal de salud que atiende a los viejes pide que se facilite la sexualidad en las residencias de las personas, ya que al estar institucionalizado tiene la mejor herramienta de inhibición sexual, puesto que en ellas no suele haber privacidad, intimidad ni respeto. Estos centros, lejos de fomentar que sus residentes vivan la sexualidad con naturalidad, a menudo propician la creación de un mundo irreal, en donde la expresión de cualquier rasgo en situación sexual, como besos y caricias, está mal vista, e incluso en las habitaciones de matrimonios, cuentan en muchas ocasiones con camas individuales separadas por una mesita de luz. A menudo el propio personal encuentra gracioso el hecho de que se formen parejas en el lugar, y cuando ven una muestra de cariño se mofan de la situación, ridiculizando de alguna manera los dos adultos libres y con pleno derecho de mantener una relación con quien quiera. Por ello es sumamente e imperativa la necesidad de educar sobre la sexualidad, la expresión sexual y el respeto de la sexualidad en todos estos ámbitos. Hay una anécdota que siempre cuenta Ricardo Yacoub, les voy a dejar también un videito de él para los que quieran después mirar y ahondar un poquito más en el tema. Es muy interesante siempre todo lo que propone Ricardo. Y él siempre contó una anécdota en el inicio de unas jornadas que quedé muy, muy impresionada, que dice que en una residencia había entrado una pareja y había sector de hombres y sector de mujeres, ya eso no es tan así, pero los habían separado. Y había días que no los podían encontrar, y no los encontraban y no los encontraban. Y es que se acostaban, ¿sí?, se metían adentro de un placar para tener sexo y para estar abrazados juntos y desnudos, adentro de un placar, porque no tenían su espacio propio.
parece así como un horror, pero son cosas que suceden, ¿no? No tener en cuenta de que la persona tiene derecho a tener su espacio para tener la sexualidad y la intimidad que requiere. En la persona mayor, una buena relación sexual puede proporcionar el cariño, el calor y el bienestar que tanta falta le hace en este momento de su vida, pudiendo construir una fuente altamente eficaz de autoafirmación. Cabe mencionar que las políticas públicas de salud para la población que envejece están relacionadas únicamente con la prevención y el tratamiento de múltiples enfermedades que afectan la salud de este grupo etario, como hemos venido viendo a lo largo de toda la cursada, pero aún no existen programas explícitos de la salud sexual de las personas mayores. Es por esto que para lograr cambios sustanciales hace falta que se mejore el acceso de las personas mayores a una vida sexual segura, satisfactoria y plena. A la hora de estudiar las relaciones sexuales de las personas mayores, se describen diversas variables que pueden influir, limitando la actividad sexual a la capacidad de la pareja, el estado de salud, problemas de impotencia en el hombre o dispareunia en la mujer, así como interés sexual en la juventud. Destacan como otros predictores importantes la toma de medicación y variables ambientales como la pérdida de privacidad, ¿sí? Como lo que decimos anteriormente. Algunos autores también un aumento en las disfunciones sexuales, fundamentalmente en la alteración de la erección y la eyaculación en individuos de edad avanzada con respecto a los más jóvenes. Asimismo, puede apreciarse que la conducta sexual en personas geriátricas se ve afectada por factores físicos, psicológicos, sociales y culturales que influyen de manera decisiva en la función sexual de las personas mayores, como los estereotipos y los tabús sociales, los cambios físicos propios, las enfermedades crónicas y degenerativas, e incluso la administración de algunos fármacos que actúan en la respuesta sexual y hacen que se pierda el interés por la sexualidad al sentirse menospreciados, inhibidas y hasta incapacitadas para vivir una sexualidad plena. Veamos qué sucede, ¿sí?, con los cambios morfofisiológicos de las personas mayores. Veamos el aparato genital femenino, ¿sí?, en donde los cambios más significativos son: los labios mayores y menores pierden elasticidad y se muestran atrofias progresivas de su capa dérmica y epidérmica, lo mismo que el resto de la vulva. En la vagina, con su deprivación estrogénica, existe una disminución de la capacidad de lubricación, lo que a su vez facilita infecciones locales. Su mucosa se hace más fina y seca, además pierde longitud, se hace más estrecha y menos elástica, lo que ocasiona muchas veces en una relación sexual un mayor dolor. El clítoris tiene mayor dificultad para la erección. Las mujeres mayores mantienen su capacidad multiorgásmica, pero más débil y con un menor número de contracciones úterovaginales. Sin embargo, estos procesos no eliminan el orgasmo ni suprimen la sensación de placer, y por lo tanto, el avance de los años no pone un límite preciso a la sexualidad femenina. Los ovarios disminuyen de tamaño progresivamente, con lo cual la producción de estrógeno se altera o casi desaparece. Es necesario insistir en que estos cambios se dan en distintos grados y aparecen en diferente tiempo, dependiendo de cada persona. Todas las fases del ciclo sexual se mantienen, aunque con una intensidad menor. En la excitación y el orgasmo, la lubricación de la mujer es uno de los fenómenos que más afecta la calidad de las relaciones sexuales, pues antes de la menopausia la vagina se mantiene elástica, tersa y muy húmeda. La humedad aumenta durante la excitación y el coito y origina una calidad de relación satisfactoria.
Este fenómeno se produce gracias a la acción de hormonas que provienen del ovario, básicamente de los estrógenos. La lubricación vaginal tarda de 1 a 3 minutos en aparecer después de los 50 años, mientras que en los jóvenes se hace entre 10 y 30 segundos luego de una estimulación sexual eficaz. La lubricación es de menor cantidad, salvo en casos de actividad sexual mantenida. Esto es algo muy importante para que ustedes pregunten, ¿sí?, a las personas que concurran a la consulta, en caso de si tienen o no tienen relaciones sexuales y cuál es la causa, porque obviamente si no hay lubricación, eso se puede solucionar con lubricantes externos, en donde ustedes pueden recetar y aconsejar cuál es el que mejor, ¿sí?, sería para esa persona. Hay veces que la persona mayor no va a decir que tiene esta dificultad, y como de esto no se habla, normalmente uno no ve, ¿sí?, en las propagandas o en las cosas, digamos en el mercado, ¿sí?, que se ofrezca en forma abierta lubricantes para mantener relaciones sexuales. Las mujeres conservan su capacidad de tener orgasmos, habíamos dicho, incluso en edades muy avanzadas, aún después de los 70 años. Existen muchos estudios científicos que han señalado este fenómeno y que certifican que la persona, la mujer vieja, tiene una gran capacidad orgásmica. El periodo refractario, que es el tiempo que transcurre entre un orgasmo u otro, en la mujer joven es casi inmediato, ya que al presentar un orgasmo y seguir siendo estimulada sexualmente, puede llegar a un segundo orgasmo casi inmediatamente, y luego un tercero, y etcétera. Este hecho depende de la cantidad de estimulación, el estado anímico y de la predisposición de la mujer. Esta cualidad se mantiene toda la vida, pero el tiempo en que se presenta entre uno y otro es más espaciado. El útero reduce su tamaño, se eleva un poco la mesetada, y durante el orgasmo son frecuentes los calambres dolorosos e intensos, sobre todo si no se tiene una frecuencia sexual regular en esta etapa de la vida. Las mamas, pese a la caída que sufren por la edad, no aumentan de tamaño con la excitación, aunque la erección del pezón es igual, pero de menor intensidad, y recién se produce en la meseta preorgásmica. A veces los cambios mamarios son solo unilaterales, y la erección del pezón persiste por varias horas posorgásmico. No existe enrojecimiento sexual de mamas, hombros, cara ni frente durante la excitación sexual, como en las mujeres de menos años, y existe una falta de vello púbico y axilar. Veamos ahora cuáles son los cambios morfológicos que suceden en el hombre. El hombre va presentando una serie de cambios, tanto anatómicos como fisiológicos, durante el proceso de envejecimiento, entre los cuales podemos mencionar: disminuye el número de erecciones nocturnas involuntarias, y el periodo refractario tras la erección aumenta marcadamente, llegando a ser de días. La eyaculación se retrasa, por este motivo se reduce también la frecuencia de eyaculación prematura, lo que se convierte en una ventaja en los hombres que tienen ese trastorno. La eyaculación es menos intensa. Esta disminución del líquido eyaculado en cuanto a su volumen y la fuerza con que es expulsado se debe a una menor potencia de los músculos eyaculadores y, por lo tanto, de sus contracciones durante el orgasmo. El líquido seminal se va haciendo más escaso poco a poco y también más pobre en sus cualidades funcionales. En la edad avanzada, la testosterona disminuye al mismo tiempo que la actividad sexual del individuo. El papel de la testosterona es muy importante para el mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios, aunque no es el único factor que participa en este sentido, porque se ha comprobado que personas con buenos niveles de testosterona muestran una mala respuesta sexual. Durante la vejez se requiere más tiempo para lograr una erección. Un hombre joven necesita como promedio solo de 15 a 30 segundos, y el hombre viejo puede demorar hasta 10 minutos. Tarda más en eyacular, lo cual prolongará el coito. La erección del hombre de más de 50 años de edad es menos firme, debido a que los vasos sanguíneos
no son tan elásticos como antes y los músculos son menos potentes, lo que disminuye la intensidad de la erección, pero nunca las condiciones de salud favorables le harán perder totalmente la capacidad de un contacto sexual normal. Al ser la erección la manifestación más importante de virilidad y salud sexual, es el hecho que más afecta al hombre durante el final de su edad madura y el comienzo del envejecimiento, pues de manera general todos los hombres comienzan a presentar lentitud en la erección. Si a este problema se le agrega una erección que ya no es tan rígida ni frecuente como antes, el hombre entra en un periodo de angustia, lo cual puede desembocar en un problema de impotencia psicológica muy severo que requiere de ayuda especializada. Otro cambio que aparece en la erección durante el fin de la madurez y el envejecimiento es su caída durante el coito o acto sexual. La capacidad de percibir el orgasmo no se modifica en los viejos, pues llegan a sentirlo y a observarlo con la misma intensidad que en la juventud. Incluso hay hombres que gracias a su aprendizaje sexual logran prolongar y modificar el orgasmo. Cuando se establecen los orgasmos, los hombres se dan cuenta que la cantidad de semen durante la eyaculación disminuye. Este hecho los llena de angustia extrema, pues asocian la cantidad de semen eyaculado con la calidad del orgasmo. El periodo de pérdida de la erección después de la eyaculación se produce con más rapidez, así como se prolonga el tiempo necesario para lograr la próxima erección, el periodo refractario que hablábamos anteriormente. La erección podría disminuirse o perderse o recuperarse en una o múltiples ocasiones durante el acto sexual prolongado, y en ocasiones el pene no alcanza una completa ingurgitación, sino hasta momentos antes de la eyaculación. En la persona mayor y en el hombre maduro, predomina la excitación producida por tocamientos y caricias sobre las zonas erógenas del cuerpo y la estimulación directa de los genitales. El no lograr una erección satisfactoria o total, sino hasta que la compañera le acaricia directamente los genitales, constituye una expresión de que en esta etapa predominan los reflejos medulares y no una falta de potencia sexual. El hombre de edad avanzada puede gozar perfectamente del coito sin llegar por fuerza al orgasmo. Después de los 60 años de edad se puede eyacular en 1 o 2 de cada 3 coitos y no ser esto causa de insatisfacción. La necesidad de contacto sexual en hombres mayores de 60 años de edad pueden limitarse en 1 o 2 veces por semana o meses y ser suficientes para su bienestar. En el hombre mayor de 50 años de edad disminuye la elevación de los testículos dentro del saco escrotal antes de la eyaculación, por la acción de los músculos cremasterianos, además de estos disminuyen su tamaño. El escroto no se alisa ni se congestiona durante la excitación. El pezón del varón se erecta poco con la excitación sexual, no hay rubor sexual como en el joven, al igual que en la mujer. El envejecimiento y la sexualidad no se vinculan de igual manera entre hombres y mujeres. Los hombres suelen definir su sexualidad en función del poder físico, la agresividad, la competencia, la productividad. Es decir, que la sexualidad masculina se define desde rasgos que caracterizan la masculinidad occidental en general. Estos ideales suelen alcanzarse en la mediana edad, pero en la vejez se encuentran numerosos obstáculos para lograrlo. Debido al lugar de reafirmación identitaria que tiene la sexualidad para los hombres, en la vejez se encuentran con importantes desafíos frente a los cambios fisiológicos y biológicos. En este escenario, muchas veces se abandona la sexualidad con el objetivo de preservar una visión de sí mismo como potente y masculino. Respecto de las mujeres, en investigaciones específicas sobre sexualidad femenina, se encontró que la influencia del género en la sexualidad estaba mediada por otros factores psicosociales, como el contexto sociopolítico de socialización y los valores transmitidos de los vínculos familiares. En particular, las expectativas y mensajes explícitos e implícitos de las madres sobre el comportamiento sexual en la adolescencia y el matrimonio
se destacaron entre las marcas de género y sexualidad más importantes en los relatos de las mujeres. Estos mensajes se transmitían durante la niñez y adolescencia y representaban el rol de la mujer centrado en la satisfacción de las necesidades del hombre, sin hacer mención a sus propias necesidades y deseos. Sin embargo, este mandato se cuestionaba a medida que las mujeres experimentaron su propia sexualidad y establecieron relaciones de confianza con otras personas que permitieron revisar críticamente estos valores tradicionales. Los potenciales cambios positivos de los significados y prácticas asociadas a la sexualidad en la vejez se pueden englobar dentro del concepto que llamamos erótica. El erotismo se construye sobre modos de representar las formas sucedáneas, símiles y alusivas de lo sexual, capaces de conjugar imágenes, afectos y sensaciones. Dichos constructos son considerables como narraciones que articulan sensaciones de muy diverso orden y que promueven, inducen y activan el goce sensual en el sujeto y en el objeto. Una dimensión asociada al erotismo es la posibilidad de fantasear, así como de contar con sueños sensuales que revelan una medida de goce en el ámbito privado. Este modo de erotismo, que puede o no llegar a la masturbación, se presenta especialmente en las mujeres y es considerado por ellas como un aspecto importante en sus vidas. Por otra parte, se ha destacado la importancia de la masturbación como una forma de goce sexual que amplía la idea de lo placentero en la vejez. Surge como una alternativa posible cuando los problemas de salud limitan o impiden la realización de ciertas prácticas sexuales como la penetración. Es por ello que las caricias, los besos y los abrazos toman un rol fundamental para el mantenimiento del bienestar sexual de la pareja. Hay una investigación de Arias y Polisi del 2011 que ha permitido hacer un acercamiento a la comprensión de la sexualidad en la vejez y el papel del erotismo en esta etapa de la vida. A través de relatos brindados por personas mayores, se evidenció la importancia de comportamientos tales como la preparación del ambiente, el cuidado de detalles, la necesidad de tiempos más prolongados. El disfrutar de la intimidad física y el uso de juegos sexuales constituyen un fin en sí mismo, lo que favorece una versión de la sexualidad no ligada estrictamente a lo genital y permite la continuidad de una vida sexual activa. Hay diferentes enfermedades que pueden afectar la función sexual de forma directa o indirecta en las personas mayores. Básicamente, se puede alterar el ciclo de la respuesta sexual tanto por incapacidad producida por ella como por miedo a sufrir una recaída, en especial por problemas cardíacos. Algunos otros problemas se deben a la escasa expresión sexual que se tiene al padecer la enfermedad. Por ejemplo, el caso de secuelas de un evento vascular cerebral, en donde la disminución de la autoestima, el déficit motor, los problemas de comunicación y la expresión son las causas que producen alteración de la vida sexual. Algunas otras dolencias incrementan la falta de expresión como la diabetes, en la cual por mecanismos vasculares y neurogénicos pueden producirse la pérdida de erección o presencia de eyaculación retrógrada por falta de cierre del esfínter vesical durante el orgasmo. La hipertensión arterial sistémica, que incrementa la disfunción eréctil por varios mecanismos. El dolor causado por los movimientos durante el acto sexual en los procesos que involucran al sistema osteoarticular, entre muchas más. Es importante que aún las personas mayores con algún grado de incapacidad mental tienen capacidad de sentir placer y que muchas veces necesitan tocar y ser tocados, sentirse queridos, pues son ignorados con mucha frecuencia. Algunas otras enfermedades, como la depresión, dificultan la erección en el hombre o alteran la expresión sexual en las mujeres, lo cual interfiere en las relaciones personales y sexuales placenteras. A esto se suma el uso de medicamentos que afectan la esfera sexual. Todo lo anterior explica la alta prevalencia de impotencia de adultos mayores con depresión.
La polifarmacia tiene un papel importante, ya que muchos de los fármacos utilizados por el viejo enfermo interfieren de una u otra forma en la sexualidad. Y lo que es peor, muchas veces no se animan a expresárselo a su médico o a su médica. Los andrógenos incrementan la libido en uno y otro sexo. El descenso de la libido se observa con los antihistamínicos, barbitúricos, diazepam y antidepresivos, entre otros, y en especial los inhibidores selectivos de serotonina, los más usados en la actualidad, ya que no solo producen disminución de la libido, sino disfunción completa del ciclo sexual con disfunción eréctil y anorgasmia. En el hombre la impotencia se puede observar con calcioantagonistas, vasodilatadores, diuréticos, ansiolíticos e hipnóticos, litio, analgésicos, narcóticos, anticolinérgicos, antiespasmódicos, antipsicóticos, entre otros. Solo hay que recordar que en las personas mayores, el 25% de los casos de disfunción eréctil se debe al uso de medicamentos. Pero, como consejo, también cuando ustedes indican o prescriben una medicación, cuando la persona vuelve al control, preguntar a ver si esa medicación tuvo algún efecto secundario en su actividad sexual. Existen una serie de factores que hacen que se margine la sexualidad en las personas mayores. Entre estos hay factores sociales que marcan indiscutiblemente esta etapa de la vida, y uno de ellos es la viudez. Los sentimientos afectivos desencadenados por la pérdida del cónyuge se hacen evidentes y se agregan en ocasiones a un periodo prolongado de inactividad sexual. El hecho de perder a la pareja es uno de los factores determinantes de mayor peso en el cese de la actividad sexual activa. A esto se suma que la interrupción prolongada de la vida sexual de un sujeto mayor dificulta la recuperación posterior de dicha actividad. Les resulta muy difícil la idea de obtener placer nuevamente con una pareja distinta a la anterior, en especial cuando la convivencia con la persona fallecida fue satisfactoria y prolongada. La situación de viudez en las mujeres no tiene el mismo impacto sobre el cese de la actividad sexual que en los varones. Ha existido una fuerte tendencia social a considerar negativamente el establecimiento de nuevas relaciones afectivas e incluso de nuevos matrimonios en el caso de las viudas, lo cual limita aún más la actividad sexual de estas. Se comprobó que el 90% de las viudas cesaban sus relaciones sexuales a partir del fallecimiento de su esposo, ya que las mujeres perciben su sexualidad como un aspecto relevante en su vida y el sexo está vinculado a su intimidad y al amor hacia su pareja. Es una expresión más de amor. Al margen están los aspectos económicos. Dentro de la etapa de jubilación exige una reestructuración global de la vida de la persona mayor, que asumirá de ahora en más roles diferentes a los que antes desempeñaba. Aunque esta etapa significa en la mayoría de las ocasiones la pérdida de poder adquisitivo o de mando, según el desempeño de cada individuo, no hay que olvidar que esta nueva etapa supone también una realidad donde existen factores que podrían resultar enriquecedores. Liberación de las preocupaciones laborales, liberación del cuidado de hijos, aunque en la actualidad muchos se enfrentan a la obligación del cuidado de nietes. Desaparición del riesgo de embarazo y más tiempo para disfrutar de cualquier actividad, en especial la sexual. Pero muchos viejos consideran que esta etapa es un incremento de las pérdidas de su persona que interfieren en la expresión de su sexo, ya que cuando trabajaban mantenían un estatus de poder dentro de su entorno y con ello una mayor expresión sexual, y con la jubilación sienten que han perdido todos estos aspectos de su vida. Con la apertura actual hacia la diversidad sexual, resulta un alivio para las personas envejecidas no tener que reprimir las preferencias que ocultaron durante su vida. Es probable que las dificultades que enfrentaron fueran enormes. No obstante, también es probable que no se atrevan aún a expresarse, más todavía si sus coetáneos no han superado las actividades discriminatorias y el señalamiento.
Quizás puedes buscar a una pareja o develar sus verdaderas inclinaciones, con las que vivan ahora menos oprimidos. Con frecuencia se observa también que la sexualidad ejercida en vida fue fingida y practicada más bien por las circunstancias, que ahora los individuos prefieren una relación homosexual más confortable y solidaria. Para las mujeres que no pudieron en su época escoger pareja y forzaron su vida conyugal, la viudez puede representar no solo un respiro, sino la posibilidad de buscar a una nueva pareja del mismo sexo que proporcione compañía, solidaridad y libertad. Además, como ya se ha señalado, hay más mujeres envejecidas. La diversidad y el cambio de actitud en la sociedad pueden abrir oportunidades y alternativas para este grupo de personas de edades avanzadas. Parece prudente reconocer que las parejas homosexuales tienden a ser mejores cuidadores. Es posible que las dificultades que enfrentaron en su vida les dan un sentido de solidaridad y compañerismo mucho más notorio, tanto como parejas como en el sector social. Debe recordarse también que los baby boomers, que ahora envejecen, son los protagonistas de la revolución sexual del diseño de 1960. Ellos, con su actitud liberal y arrojada, le darán un sentido diferente al sexo entre los viejos. Como se ha señalado, no juzgar es un principio ineludible. Otro tema bastante controversial en esta etapa de la vida es enfrentar las separaciones y divorcios que cada año aumentan en nuestro país, así como las personas mayores que deciden vivir en forma independiente. El anteproyecto, que reforma la ley del divorcio, modifica las condiciones para la ruptura del matrimonio. Con esta nueva norma, bastará que uno de los cónyuges no desee continuar casado para solicitar el divorcio sin que el otro o un juez puedan oponerse como era antes. La esperanza de vida cada vez es mayor, los prejuicios y miedos van desapareciendo, disminuyendo, y la mayor parte de las personas, tengan la edad que tengan, procuran buscarse felicidad, o al menos lo que más se le parezca. Durante décadas, los matrimonios han aceptado la convivencia, se han conformado, se han resignado o simplemente se han callado. Por suerte todo cambia, evoluciona y las personas pueden ser jóvenes o mayores, como lo deseen, mientras tengan la tranquilidad y no pierdan la ilusión por vivir la vida a su manera. Una psicóloga, Patricia Alonso, dice que las personas de más de 60 años también se hartan de situaciones y se arriesgan. Llega un momento en el que tienen que convivir más, y cuanto más convives con alguien, hay más conflictos. También influye que en la mayor parte de los casos hay una estabilidad económica, las necesidades no son las mismas, la casa ya está pagada, gozan de la jubilación o prejubilación, los hijos ya son mayores y no están. Muchas personas se plantean por qué aguantar una situación insostenible pudiendo hacer otra cosa con su vida. Hay un incremento en el número de parejas mayores que se separan precisamente porque no tienen tan complicada la vida, porque a veces es más fácil. Una separación con niños siempre se supone que es más delicada. El contrapunto es que una separación o divorcio de personas mayores, les hijos también opinan y se meten. En ocasiones no llega a pensarse en la separación por miedo a no saber afrontar la soledad, por carecer de medios económicos para irse del domicilio, por falta de apoyo del resto de la familia, etc. Un proceso de separación o divorcio siempre es duro y difícil, pero existen casos en los que el trance más traumático, si los cónyuges tienen edades avanzadas, a veces es más difícil de superar. La situación emocionalmente puede complicarse mucho. En ocasiones se encuentran en la etapa final de la vida y hay menos fuerza, sin ganas de conocer a alguien o no afrontar bien los cambios. La pega más grande es cómo replantearse la vida. A las personas mayores les preocupa más la soledad, una posible enfermedad, el tener unos amigos en común, la familia, lo que dirán. A este nivel, la relación se vuelve más conflictiva y no hay que olvidar, con esa edad, generalmente, se tienen más dificultades para relacionarse y hacer nuevas amistades. No porque existan menos posibilidades, sino porque a veces los prejuicios no permiten a la persona ver más allá.
Cuando se llega a un punto en el que desaparece todo lo que hacía del matrimonio una pareja feliz, es mejor mirar de frente la situación y encarar el problema. Cuando pasa la peor, compensa, y si los cónyuges aceptan esta situación, se supone de una mutua liberación. Una investigación realizada con el objetivo de conocer los motivos y causas que determinan la disolución del vínculo de pareja, interpretar las necesidades personales y psicosociales de los entrevistados y analizar las dimensiones del bienestar psicológico por las personas mayores, muestra de personas mayores entre 55 y 75 años que las causas predominantes de la disolución del vínculo se debió por sentirse en ese entorno incapaz de alcanzar la plenitud como necesidad de creatividad personal. Este aspecto se expresó de sobremanera en el grupo femenino, por poca atención del otro en la relación cotidiana, por una inadecuada distribución de las tareas del hogar. Tanto varones como mujeres coincidieron en la imagen social, se preocuparon y aún se preocupan por el qué dirán sobre la opinión de amigos y familiares, y en algunos casos se han sentido discriminadas y discriminados ante la elección de esta nueva vida. En cuanto a los sentimientos que surgen a posteriori de la separación, encontraron que las mujeres expresan sentimientos de desilusión, confusión y baja autoestima. Los hombres, por lo general, se manifestaron con sentimientos de confusión e incertidumbre. Respecto a las necesidades psicosociales, los entrevistados manifestaron respuestas como: me siento bien solo y tengo confianza en esta nueva etapa de mi vida. Me siento bien con mis amigues y disfruto de su compañía. Aprovecho adecuadamente mi tiempo, mi nuevo tiempo. En cuanto a los datos aportados del análisis de la escala, la comparación de respuestas de los grupos de varones y mujeres fue la siguiente. El grupo de varones obtuvo puntajes más altos en autonomía, dominio del ambiente y relaciones positivas con los otros. Las mujeres obtuvieron puntuaciones más altas en autonomía y autoaceptación. Respecto del tema, propósito de la vida, las respuestas fueron en general no muy claras, lo que se relacionó a los datos aportados en la entrevista. El planteo, las líneas generales, es un no saber cómo enfrentar esta nueva realidad, todos los días me cuestiono qué hacer, decía una entrevistada, mientras que un varón dijo: a pesar de estar bien con mi nuevo estado, me cuesta enfrentar la realidad, es diferente a lo que yo pensé. Si bien el trabajo se realizó con una muestra accidental, vemos que en general las personas mayores, integrantes de una muestra plantean su decisión como adecuada por diversos motivos, predominando la falta de comunicación entre ambos antes de tomar la decisión de separarse. Sin embargo, las mujeres presentan más rasgos de dependencia con el excónyuge, con la familia y con lesotres, mientras que los varones expresan una más rápida aceptación a su nuevo estado. Además, consideran que a posteriori encuentran desestructuración en algunos aspectos de su hacer cotidiano. Por ello sería recomendable que las personas que se separan, especialmente después de tantos años de convivencia, se acercaran a especialistas, ¿sí? Psicólogos especialmente, adecuadamente formados, que pudieran aconsejar y guiar en este nuevo camino del recorrer. El profesional debe ayudar, por un lado, a la mujer, quien debe rever varias actividades que estaban en manos de su pareja, y al hombre a iniciar actividades que eran prioridad femenina, mostrando a la vez que, en tanto todos somos partes del mismo sistema, necesitamos continuar interrelacionándonos de la manera más adecuada a las partes y al todo, como así también ayudarles a promover un nuevo proyecto de vida diferente al que habían pensado inicialmente o al que estaban acostumbrados. Bueno, ahí terminamos la última clase. Espero que les haya sido de interés. Cualquier consulta nos podemos ver en el campus, ¿sí? Y bueno, nos seguimos comunicando. La semana que viene nos veremos, ¿sí? El otro viernes nos veremos en el parcial, en el segundo parcial, así que bueno, estudien mucho, ya tendrán con cada comisión la clase de repaso, y ante cualquier consulta siempre estamos a disposición de ustedes.
Un placer haber sido docente de esta cursada y nos veremos, bueno, en los parciales y en el final. Que tengan una excelente semana.